el último pescador de truchas gigantes. Hubo un tiempo en que una sola trucha bastaba para alimentar a una familia entera. Y no es un cuento. Era Estados Unidos. En la década de 1950. En un pueblo pequeño, rodeado de bosque. Pasa un río grande. Allí vivían truchas tan grandes que hoy parecerían imposibles. Los ancianos decían que bastaba con un solo pez para que nadie pasara hambre esa semana. Decían que en esos años el río todavía daba sin pedir nada a cambio. Ahí vivía un hombre ya mayor de 50 años. Ese era su día a día. Bajaba al río, una y otra vez, con el frío mordiendo los dedos y el sol apenas asomando entre los árboles. No se quejaba, nunca. Decía que el río era como un viejo amigo. A veces te daba la espalda. A veces te regalaba todo. Tenía a su mujer y a un hijo de unos 10 años. Para él pescar no era un pasatiempo. Era comida, era techo, era futuro. Todos los fines de semana iba a buscar el sustento. Y no solo él. En ese pequeño pueblo muchos hacían lo mismo. Pero no todos entendían el río de la misma forma. Este hombre, desde muy pequeño, había tenido la habilidad de pescar. Y por lo tanto, conocía el río como la palma de su mano. Sabía en qué partes había truchas grandes y en qué partes no. Sabía también que esos lugares no duraban para siempre. Otras personas pescaban, pero no cogían de ese tamaño. Llevaban truchas pequeñas. Cuando él iba al río, encontraba peces grandes. No siempre, claro. Había días malos. Días en que el agua parecía vacía. Pero aún así, él sabía dónde pararse. Conocía cada curva, cada pozo oscuro donde el agua se quedaba quieta y profunda. Sabía dónde dormían los peces grandes cuando el río estaba en calma. Otros bajaban, lanzaban la línea un rato, se cansaban y se iban. Sacaban truchas pequeñas, si tenían suerte. Él no. Él se quedaba horas, a veces hasta que el cielo se volvía rojo y las manos ya no sentían nada. Poco a poco, eso se volvió algo más, no una riqueza, sino una forma de vivir mejor. Sacaba truchas grandes y empezó a venderlas en el pueblo. Primero una, luego dos, luego algunas más. La gente ya sabía, y el hombre era buscado. ¿De dónde sacas estos monstruos?, le preguntaba la gente riendo. Del mismo río que ustedes, respondía. Solo que no siempre se deja. No creas que era fácil. No lo era. El cuerpo dolía. La espalda ardía. Había días en que volvía sin nada, y el silencio en la casa pesaba más que el hambre. Pero se acostumbró. Se volvió fuerte. Se volvió paciente. Con el tiempo sacaba peces más rápido. Se quedaba más horas. Volvía con más truchas. Nunca más de las que el río parecía permitir. Y sin darse cuenta, ese se volvió su camino. Empezó a juntar un pequeño capital. Arregló la casa. Cambió maderas podridas. Compró herramientas con la venta de las truchas. Los vecinos le preguntaban cómo tenía tanta suerte. No es suerte, decía serio. Es constancia. Yo pesco desde que era un niño. El río me conoce. Y yo conozco al río. A él le gustaba pescar. De verdad. No solo por la plata. Cuando lanzaba la línea y sentía el tirón fuerte, el corazón le latía como cuando uno es joven. Le daba felicidad. Porque a otros les salían truchas pequeñas. A él no. A él le salían grandes. No siempre gigantes, pero sí distintas. Y eso, para él, era una señal. Una noche, sentado a la mesa, con la lámpara temblando por el viento, habló con su mujer. «Mujer», dijo, «¿y si criamos truchas?» Ella lo miró en silencio. «¿Cómo así?» «Compramos un terrenito cerca del río. Hacemos pozas». «Yo sé de peces. Esto me gusta. Sin esto no sé vivir», decía. Ella suspiró, lo pensó y al final sonrió. «Si es tu sueño, hagámoslo.
Pero tendremos que ahorrar más, dijo. Él asintió. Dijo que un terreno cerca del río era caro, que por ahí no se sembraba nada, pero que el agua, mientras corriera, valía más que la tierra. Dijo también que ya le había echado el ojo a un terreno. Esa noche, mientras el río sonaba a lo lejos, nació algo más grande que un negocio. Nació una idea, un sueño hecho de agua fría, manos cansadas y truchas grandes. Él estaba muy feliz, emocionado, ilusionado con la idea de tener su propia piscigranja. La ilusión no lo dejaba dormir. Desde aquella noche, cada vez que cerraba los ojos, veía pozas llenas de agua clara y sombras grandes moviéndose despacio. Truchas creciendo, truchas esperando. Pero cuando despertaba, estaba echado en su cama. Se levantaba y se reía solo. Sabía que todavía faltaba mucho. Pasaron semanas. Luego, meses. Siguió pescando como siempre, con la misma constancia. Pero algo había cambiado. Ya no gastaba el dinero en cosas pequeñas. Ahora lo guardaba. Lo contaba una y otra vez. Todavía no alcanza, decía su mujer. Alcanza para empezar, respondía él. Y lo demás lo pone el trabajo. Él ya había visto el terreno. Era una pequeña pampa, nada grande. Apenas un espacio donde el agua se sentía viva. No era perfecto, pero estaba cerca del río. Habló con el dueño, un hombre que casi no pescaba y que del río sacaba poco. No fue fácil llegar a un acuerdo. El hombre del terreno se hizo de rogar. Hasta una noche él pensó en dejarlo todo, pero no lo hizo. Finalmente, llegaron a un acuerdo, con dificultades. ¿Para qué quieres esto? Aquí no crece nada, le dijo el dueño. Crecerá, respondió él. El agua hace milagros. Al final, con esfuerzo y palabras sinceras, consiguió el terreno. No era grande, pero era plano. Ahora era suyo. El primer día llegó con una pala vieja, su mujer y su hijo. El niño miraba todo con ojos grandes. ¿Aquí van a vivir los peces? Aquí, dijo él. Aquí van a crecer más grandes que tú. Empezaron a huecar la tierra de manera artesanal. Nada de máquinas. Solo manos, sudor y paciencia. El suelo era duro. Las piedras cortaban. Hubo días en que pensaron rendirse. Esto es una locura, dijo ella una tarde cansada. Puede ser, respondió él, pero las locuras también alimentan. Confía en mí, decía siempre. Luego empujaron piedras grandes con barreta para hacer un desvío del agua del río. Abrió un pequeño canal. El agua empezó a correr hacia el primer pozo. Cuando lo vio lleno se quedó quieto, en silencio. Mira, le dijo a su mujer, ya tenemos un pozo. Ahora solo faltan las truchas. Para empezar sacó truchas pequeñas del río. Con cuidado, como quien carga algo frágil. Usó una malla. Las atrapó sin golpearlas. Las soltó en las pozas. Crezcan, les dijo en voz baja. Aquí nadie les hará daño. Las alimentaba con cosas del campo. Maíz, zanahoria, panes secos, lo que había. Mientras las truchas crecían, él no dejó de pescar. Era la única forma de mantenerse. Algunos días dormía en una pequeña casita de madera que construyó al costado de las pozas. Llovía. Hacía frío. El río rugía de noche, pero él se quedaba, cuidando. «¿Estás loco?», le gritó un vecino una vez. «El río se lo va a llevar todo». «Tal vez», respondió. «Pero si no lo intento ya perdí». Las primeras truchas crecieron lento. Luego, un poco más rápido. En algunas pozas había peces grandes, en otras más pequeñas. No todas crecían igual. Aprendió observando, cambiando, fallando. No necesitaba libros. El río era su maestro. Poco a poco hizo más pozas. 2, 3, 4. Cada una con su historia. Cada una con golpes, errores y aprendizajes. Vendía truchas cuando estaban listas. No todas. Solo las que podía.
El resto seguía creciendo. La gente empezó a hablar. Dicen que ya no va al río tanto. Dicen que ahora cría peces. Eso no va a durar, se reían algunos. Pero duró. No creció de golpe. Creció despacio. Con trabajo duro y esfuerzo, empezó a abastecer al pueblo sin necesidad de salir a pescar todos los días. Algunas personas iban hasta él. Era más fácil, más seguro. Estas truchas saben diferente, decían. Con el tiempo compró pequeños terrenos más. No muchos, solo los que podía cuidar. Amplió las pozas. Mejoró la casa. Su hijo ya no miraba desde abajo. Ahora ayudaba. Aprendía. Recuerda, le decía. No se trata de sacar mucho. Se trata de respetar y trabajar duro. Poco a poco, con el dinero juntado, mejoró su casa. Ya no era de madera vieja. Pasaron a una casa firme. No lujosa, pero digna. Todo hecho con la ganancia de las truchas, paciencia y amor por lo que hacía. Y así, sin darse cuenta, aquel pescador entendió algo. Se había vuelto fuerte por no rendirse, porque siguió su pasión cuando otros se burlaban, porque creyó en el río cuando nadie más lo hizo. Pero el río, como la vida, también cambia. Y eso, él aún no lo sabía. El cambio no llegó de golpe, llegó despacio, como llegan las cosas importantes o las peligrosas. Primero fue el ruido, no risas, golpes secos, palas, metal contra piedra, ruido río arriba. Él escuchaba en silencio, no hablaba, solo bajaba al río y lo observaba. El agua ya no era la misma. Había días en que bajaba turbia, otros en que el nivel cambiaba sin aviso. A veces amanecía baja, otras veces casi no corría. Las truchas lo sentían, él también. Una mañana encontró varias truchas flotando, panza arriba. No todas, pero demasiadas. Se quedó de pie con el sombrero en la mano, mirando el agua. ¿Qué te hicieron?, susurró. Después se supo. Algunos envidiosos habían echado al río veneno para matar plagas de la chacra. No pensaron en las pozas. El agua lo arrastró. Entró despacio. Mató sin hacer ruido. Intentó gritar, lloró, pidió ayuda a Dios, luego trabajó. Sacó peces muertos con las manos. Cambió canales. Profundizó pozas. Lavó el fondo con baldes. Pero el agua seguía rara. Ya no corría limpia ni pareja. Donde antes había silencio, ahora había ruido. Donde antes había truchas grandes, ahora el agua pasaba rápido y baja. En el pueblo se enteraron pronto. Algunos dejaron de comprar. Otros miraban con desconfianza. Él quiso levantarse, lo intentó. Con la ayuda de su mujer y de su hijo, ya un poco más grande, volvió a trabajar. Cuidaron más, vigilaron más. Pero el problema ya no era solo la maldad, era el agua. Con el tiempo empezaron a verse hombres río arriba. No eran del pueblo. Medían, marcaban el suelo, abrían zanjas, no hacían ruido fuerte, solo abrían canales. Canales largos, canales angostos, canales que se llevaban el agua despacio para las siembras. El río seguía ahí, pero cada día traía menos. El agua se iba hacia otros campos, hacia tierras lejanas, para sembríos grandes, para ciudades que crecían. Él lo vio claro cuando una mañana el nivel no subió más. Después de meses, entró al río con la malla. Buscó peces grandes. Esperó. Nada. Solo sacó peces pequeños, delgados, cansados. Esperó otra semana, luego otra. Las truchas que quedaban crecían poco. Ya no había gigantes. Una tarde encontró una de las últimas grandes, pesada. La sostuvo un momento. Sintió su fuerza. «Gracias», murmuró. «Eres la última». La soltó. Después de eso, el agua bajó aún más. Ya no servía para criar truchas. Había muy poca agua. Las pozas empezaron a vaciarse solas. No por descuido. Por falta de agua. Intentaron cerrar canales. No pudieron.
No eran suyos. Intentaron hacer pozas más profundas. No alcanzó. Criar peces sin agua no es criar nada. Poco a poco cerraron las pozas. Una, luego otra. Con el tiempo su hijo se hizo cargo de lo poco que quedó. Criaba truchas pequeñas, las suficientes para vivir, las suficientes para comer, pero nunca como antes. El hombre envejeció. Su mujer también. Tuvieron una casa sencilla, tranquila, digna. No fueron millonarios. Pero tampoco se rindieron. El hijo siguió. Con estanques chicos, con agua justa, sin truchas gigantes. Porque esas solo existieron cuando el río corría libre, cuando el agua no tenía dueño, y cuando su padre todavía bajaba al río. Por eso, cuando alguien pregunta, dicen que él fue el último pescador de truchas gigantes.